Vamos a hablar ahora con Verónica Aguese, secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, recién asumidos, recién en funciones, pero debutando no solo con novedades en materia nacional que le ponen un marco a la situación, sino también con actualizaciones tarifarias. ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, gracias por estar acá. Empecemos por el marco jurídico, que es un decreto que aparece en las últimas horas hablando de emergencia energética. ¿Qué implica? Mira, en realidad no implica nada para nosotros en este momento, para los santafesinos quiero decir, porque la gente tiene que tener en claro que hay dos órbitas en los temas energéticos. Una es la nacional, que define cosas para toda la nación, y después la otra es la nacional, que define cosas para el AMBA, que es de norte y de sur, digamos, pues, es lo que la gente conoce como el Gran Buenos Aires. Entonces, en materia de energía eléctrica están esas dos cuestiones. En este decreto a lo único que va es a lo que regulatoriamente tiene como función, que es regular la tarifa del AMBA. Para de norte y de sur la tarifa se hace con audiencia pública, etcétera, con el ENRE, que es un ente que, digamos, en este caso está a cargo del gobierno nacional, pero regula solamente esas dos empresas. Y para el gas sí, nosotros vamos a tener un impacto de lo que se determina en las RTI, que son las que dijeron que van a volver a hacer, que son las revisiones tarifarias integrales, y ahí sí, cuando regulen una nueva tarifa, de acuerdo con las inversiones que vaya a hacer Litoral Gas para nuestra zona, ahí sí esa tarifa nos va a pegar a nosotros, ¿no? Y además se habla en este decreto de hacer sustentable a las operaciones vinculadas a energía, es decir, que tiene que haber margen económico para pagar esas inversiones. Claro, las RTI se formulan así, por ejemplo, en este caso Litoral Gas se presenta y dice, necesito hacer todas estas obras en este plazo, necesito esta tarifa para hacer estas obras, y el Enargas estudia toda la presentación y además hace audiencia pública y dice, bueno, sí, te doy esto o no te lo doy. Así que después se tienen que cumplir. Nunca se han cumplido esos marcos regulatorios, eso que se determina, porque la macroeconomía confabula totalmente contra eso. Y además todo lo que tiene que ver con el esquema de subsidios, de no dejar aumentar, de tener parado la pata arriba de los precios mayoristas, todo eso confabula contra que un sistema que está completamente regulado como el energético funcione. ¿Por qué se aumenta en enero la tarifa eléctrica? Mira, en realidad este aumento del 1 de enero es un aumento que yo le digo el aumento Perotti, porque en realidad este aumento ya estaba previsto en la audiencia pública que se hizo en febrero de este año. En febrero de este año la EPE le pide al gobierno provincial que le deje aumentar la tarifa. Y además, no sabiendo cómo iba a ser el año en términos macroeconómicos, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, le dice, mira, si se dan estos parámetros, si sobrepasan estos índices, yo hago otro aumento en octubre. Y esos parámetros se dieron y la EPE le pidió al gobierno de Perotti, le dijo, déjame aumentar lo que aprobamos en febrero, y Perotti le mandó una carta diciendo, no, ustedes no pueden aumentar. Eso fue poquito antes de las elecciones, en esa fecha. Entonces, entre que se mezcló que no querían dar un aumento ellos como gobierno, y después obviamente dejar la bola de déficit operativo para este gobierno que lo estamos tomando nosotros. Así que ¿pero era 9% o era 20% lo que había utilizado? El 20 es el tope, es el 20 sobre el VAT de marzo. Entonces termina impactando en la tarifa final en un 9%, pero es el 20, el tope de 20 sobre el VAT. Eso es lo que se decía en la audiencia pública. ¿Y por qué dice que queda una bola en relación a lo que significó la administración? Porque cuando la EPE en septiembre empieza a ver que va a entrar en déficit operativo, porque se dieron todas estas variables, las variables que estaban previstas era que aumentaran los precios, el índice de precios mayorista que aumentara más de un determinado porcentaje, el índice de salarios que aumentara más, se dieron todos esos aumentos, impactaron en la economía de la empresa, en lo que la empresa compra, en lo que le paga de sueldo, en lo que paga de combustible, y entonces, por otro lado, no tenía una actualización en los ingresos, quedó con la misma tarifa de marzo. Entonces ahí es donde a partir de octubre empieza a haber lo que se llama déficit operativo, que lo que vos recaudás, lo que vos facturás por mes, no te alcanza para cubrir lo que gastás ese mes. Y además se tomaron otras decisiones de inversiones apresuradas, sin una estrategia real de largo plazo, como comprar un montón de movilidades a precio de dólar, que las tenemos que pagar ahora, las tenemos que empezar a pagar
ahora cuando el dólar se fue a 800. Todas esas cuestiones que se fueron dando en estos últimos meses de la gestión de Perotti confabularon, y hoy tenemos en diciembre una EPE con un déficit operativo de 8.000 millones de pesos. ¿Y ese 9% impacta por igual en todas las categorías? En realidad no, es un promedio, pero por ejemplo, para que la gente se haga la idea, viste que estamos divididos en segmentos, el N1, el N2 y el N3. En el N1 y en el N3, que son los segmentos que se considera que consumen un promedio de 400 kilovatios horas por bimestre, van a ser 860 pesos por mes el aumento. Y para el sector en el que más impacta, es porque es el que consume más, es el sector que es como el N2, que es el sector más vulnerable económicamente, y el impacto es mayor, en términos porcentuales es parecido, pero el impacto es mayor, son 1.400 pesos por mes, porque obviamente consume más. Es un sector que tiende a consumir más porque además tiene subsidiado completamente la tarifa del costo mayorista. En general accede a equipos, digamos, para calefaccionarse, para refrigerarse, las heladeras, todo de menor eficiencia, y las habitaciones también las construcciones tienden a ser más ineficientes, tienen más pérdida, etcétera. Entonces, en ese sector se considera que se consume 600 kilovatios hora, un 50% más que los otros dos. ¿Este tipo de segmentación va a continuar? ¿Depende de ustedes o de Nación? No, depende de Nación. Yo lo escuché a Caputo hace 2 días atrás decir que ellos van a retirar todos los subsidios, pero en un término de 3 años, con lo cual ellos prevén ir dejando umbrales de consumo subsidiados que se vayan achicando cada vez más, hasta a la medida, según ellos, en que la economía vaya reaccionando favorablemente a las medidas que se están tomando, con lo cual la gente pueda pasar a pagar las facturas normalmente. Esto, en el término de 3 años, ¿qué quiere decir? No lo sabemos. Sí, lo único que planteó él es esto de decir, bueno, va a haber bloques de consumo. Como ahora, por ejemplo, el N3 tiene subsidiado los primeros 800 kilovatios hora por bimestre que consuma, bueno, obviamente lo van a bajar a eso y van a decir al sector más vulnerable, por ejemplo, bueno, en un determinado momento ustedes tienen los primeros 200 muy, muy subsidiados, y tal vez le van haciendo escalones para el resto del consumo al final de toda esta cuestión, creo que en ese sentido, ¿por qué? Porque tampoco pueden quitarlos mañana porque la gente no los va a poder pagar, y tampoco pueden quitarlos mañana porque a la par de esto han sucedido que el aumento del dólar, del precio, el tipo de cambio, impacta en el precio mayorista. Una gran parte de la energía que consumimos eléctrica viene de quemar gasoil, y ese gasoil es importado, entonces, y se toma a precio de dólar, y ese dólar es el dólar oficial que subió 820, no sé cuánto está ahora, y que va a ir subiendo un 2% cada mes. Así que ese impacto en el costo mayorista tampoco sabemos cuál va a ser, si va a ser para todos igual o van a hacer algo, ni siquiera sabemos a partir de cuándo va a ser. ¿Pero ustedes no tuvieron ningún encuentro o vinculación con el área correspondiente homóloga a nivel nacional? No, primero que está abajo de Caputo y no se está encontrando con nadie, digamos, se están manteniendo totalmente aislados, porque yo creo que es el área por el que pasan gran parte de las definiciones. La más crítica, quizás vinculada a otras. Después de lo que tiene que ver con la inflación, etcétera, estamos hablando de que este año, durante lo que fue, que ya se quitaron los subsidios en gran parte, etcétera, el peso de los subsidios equivale a un 1,7 del PBI de la Argentina todavía. Entonces es algo que para intentar ir a este déficit cero que se propone este gobierno, obviamente tiene un peso muy importante. ¿Y qué pasará en relación a la factura? ¿Cuánto de lo que se ha pagado o se ha perdido en este tiempo de subsidios podría, digamos, necesitar recuperarse? Digamos, ¿en cuánto estamos subsidiados? Mira, los N1 no están subsidiados. Vamos a ver ahora qué pasa con esto del costo mayorista, ¿no? Pero en teoría... ¿Pero ni siquiera en la generación de energía? No están pagando el costo pleno. El N1 está pagando el costo pleno, no tiene subsidio. Es decir, ahí no va a haber mucha sorpresa más que actualización. Como el espejo en el que los otros dos, el N2 y el N3, se pueden mirar para pensar, bueno, cuánto tendrían que pagar a un igual consumo, ¿no? Porque el N1, que somos los que no tenemos más el subsidio, no hay ningún subsidio. En
un momento hubo, hasta que sancionaron este último precio mayorista, un 10% porque se había quedado desfasado con respecto a la vez anterior, pero ya no lo hay. Y el N2 tiene completamente subsidiado, con lo cual está pagando solamente un 14% del costo de generación. Imagínate que tendría que subir muchísimo. Y el N3 está pagando un 16% del costo de generación, con lo cual también el salto sería muy grande. Por eso digo, tampoco se van a arriesgar en ese sentido a que todo esto se haga lo que sucedió en la época de Macri, etcétera, que se generan movimientos sociales porque la gente realmente no lo puede pagar. Pero bueno, si alguien quiere fijarse cómo sería su factura, tiene que fijarse en un N1, pedirle a alguno que no tenga el subsidio. Bueno, esas son las facturas que serían si no serías ni N2 ni N3. ¿Qué pasó con la Liga Bioenergética de Provincias, de las que usted fue fundadora? Justo me voy el jueves a Córdoba, nos volvemos a juntar va a ser la región centro y el NOA, o sea, las 6 provincias. Jujuy, Tucumán y Salta, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Nos vamos a volver a juntar, a armarla otra vez con una agenda probablemente más compleja, que sea más atendiendo a esto de lo que se habla mucho y que estuvimos todos estos años desarrollando, que tiene que ver con la bioeconomía, con ver a los biocombustibles como parte de una economía que está relacionada con lo que producimos de recursos naturales, con cómo usamos esa biomasa que se produce tanto para alimentación como para otros usos. Entonces ahí creo que se va a llamar Liga Bio, supongo, para no circunscribirla solamente a los biocombustibles, pero sí nos pusimos de acuerdo en ahora que estamos de vuelta acá en Santa Fe, poder trabajar esa agenda, que es una agenda muy importante porque estamos hablando de provincias que tienen una producción de biomasa, ya sea de poroto de soja, de maíz como Córdoba, de caña de azúcar, de todas las biomasas, todo lo que tiene que ver con los animales, con los residuos animales. Todo eso es biomasa y somos los grandes productores de biomasa, así que tenemos que salir a defender esa biomasa justamente como materia prima de un montón de otras cosas que significarían agregarle valor a eso y por lo tanto generar industria dentro del territorio. ¿Pero había desaparecido la liga? Sí, había desaparecido. Porque digamos en Córdoba continuó el mismo signo político. Lo que pasa es que los cordobeses siguieron trabajando en estos temas, pero al no estar el liderazgo de Santa Fe, de Miguel Lifchin, obviamente todo esto Perotti lo liquidó, como liquidó todos los temas que tenían que ver con energía, porque es como que tenían el signo, tenían el apellido Lifchin, todas las cosas prosumidores, la liga bioenergética, el biobús, todas esas cosas se ocuparon los 2 primeros años de dejarlas sin efecto, y después de estos últimos años intentaron hacer algunos movimientos con el programa ERA, con algunas otras cosas que estuvieron trabajando, pero con una escala menor, porque ya al final de la gestión no llegás a hacer gran cosa, y bueno, obviamente porque el gobernador evidentemente no tenía esa agenda como una agenda prioritaria, cosa que nosotros no vamos a hacer. La indicación que tenemos del gobernador es todos los programas que estaban vigentes, que son buenos, hay que seguirlos, porque son cosas que además de beneficiar al ciudadano, ya invertimos plata como Estado en eso, ¿no? Así que los programas que están buenos, con los que acordamos, por ejemplo, el ERA, que era el Prosumidores, lo vamos a seguir hasta que podamos lanzar uno mejor que el ERA, pero lo vamos a seguir. Después sello verde para las industrias, estoy hablando del área de renovables básicamente, que son pocas cosas que hicieron, pero algunas que estaban buenas, y bueno, esas las vamos a continuar. La última tiene que ver con otro aspecto. Se habla de retenciones, está también en estas horas discutiéndose el alcance. Para los biocombustibles, ¿hay alguna afectación en algunos de los temas que tienen que ver con Santa Fe? Sí, obviamente este diferencial, este agregado que se le hace al aceite, obviamente es algo que impacta en el precio, pero de hecho en la realidad es que tampoco impacta tanto porque hoy los biocombustibles están totalmente marginados de toda la discusión nacional. No han encontrado todavía en este gobierno una gran representación, está bien, tiene una semana el gobierno, ¿no? Pero para saber qué es lo que piensan. Nosotros lo que estamos temiendo es que en este paquete de desregulación
legislación que están mandando, tanto de lo que va al legislativo para que se vote, como el DNU que va por otro lado, que haya ahí dentro normativas que queden sin efecto relacionadas a los biocombustibles, como por ejemplo algunos artículos de las leyes, de la ley actual de biocombustibles. Porque no hay que olvidarse que hay un gran peso del lobby petrolero y que todos los gobiernos, no importa el signo político, no importa lo liberales que parezcan o no importa lo que sea, el sector petrolero es un sector muy fuerte en la economía y juega sus cartas y ha colocado a gente que viene del sector petrolero con una clara inclinación hacia el tema del gas y el petróleo en los lugares de decisión, con lo cual creo que vamos a tener que juntarnos, por eso nos juntamos con las provincias para salir a defender todo lo bio, que está, digo, un poco más allá de los biocombustibles, pero creo que vamos a tener que salir en defensa de eso. Si bien hay una mirada de este gobierno a liberar, y en parte la compartimos, pero hay sectores que tienen que ver con las energías renovables que, si vos los haces competir mano a mano con el gas o el petróleo, que tienen amortizada toda su estructura y su infraestructura desde hace más de 100 años, y que además les subsidiamos, los beneficiamos con el gasoducto de Vaca Muerta, el Néstor Kirchner, que lo estamos pagando nosotros para que traigan gas de allá, les damos precio con los Plan Gasar, etcétera. Si lo haces competir como en igualdad de condiciones, sin arrimarles un poco el bochín a los biocombustibles, a las energías renovables en general, contra el sector de los petroleros, del fósil, obviamente te va a dar más caro. Obviamente son energías que son más caras, pero porque tienen implícitamente el peso de ser nuevas, ¿no? Y de tener que amortizar eso. Queda muy claro. Muchas gracias. Gracias.